acceso. Ambientes saludables. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, buenos días. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable ayer miércoles y los miércoles, mientras el Consejo esté sesionando, el directo va a las 3 de la tarde. De lunes a viernes, lunes, martes, jueves y viernes, normal, 11 de la mañana. Abrimos en este punto y hora el consultorio 441-2100 para todas las inquietudes que en materia de prevención de la enfermedad y promoción de la salud tengan. Doctora Beatriz, muy buenos días. Buenos días, Felipe, buenos días para todos. Gracias a todos los televidentes por acompañarnos, pero sobre todo por participar. Lo que más nos gusta de hacer Medellín Ciudad Saludable es la muy masiva participación que estamos teniendo de muchos lugares de Medellín, de Antioquia y muchas personas que nos llaman de otras ciudades y otras regiones del país. Hoy, doctora Beatriz, vamos a hablar de la línea 123, es la línea de emergencias y seguridad de Medellín y cómo esa línea es el punto de partida de la APH. La APH es la atención prehospitalaria o primaria hospitalaria, es decir, lo que sucede antes de que los pacientes lleguen a los centros asistenciales, a los centros de salud o a los hospitales. Y uno debe entender esa atención prehospitalaria como un servicio operacional que coordina básicamente los problemas médicos urgentes. Y también podría decirse que se estructura a partir como de 3 momentos, del salvamento o el rescate, dependiendo de lo que estemos hablando, bien sea una persona enferma o una persona accidentada, de la atención médica básica que se presta en el sitio donde esa persona está, bien sea, repito, la persona accidentada, la persona que está en un padecimiento, una enfermedad y en una situación crítica en ese momento. Y el tercer elemento, por supuesto, es el transporte. Así es, Felipe, y queremos desde Medellín Ciudad Saludable precisamente hacerle entender a las personas y además que a lo largo del programa se den cuenta cómo funciona esta red prehospitalaria y que no solamente constituye un sistema integrado de salud en cuanto a urgencias, en la atención médica urgente, sino también en el traslado de las personas. Pero muchas personas creen que el 123 es solamente para transportar personas en ambulancia. No, el transporte de ambulancia es otro tipo de actividad que complementa el servicio de urgencias que presta el 123 trasladando a los pacientes, y este se constituye en 2 tipos. El primer tipo es precisamente llevar a la persona prestándole además los primeros auxilios, esa atención prehospitalaria, llevándola desde el lugar donde se ocurrieron los hechos, donde se accidentó la persona, hasta el lugar de referencia, que puede ser la clínica, hospital, donde lo vayan a atender. Y de manera secundaria es aquella que desde este lugar se lleva a la casa o entre una y otra institución. Si requiere un traslado a otro sitio por la complejidad o el nivel de complejidad de la atención. Yo quiero insistir en eso, doctora Beatriz, porque es bien importante que entendamos este asunto. Además, porque en Medellín también somos pioneros en eso. Lo que sucede en otras regiones, y no vamos a dar ciudades, es que simplemente llega la ambulancia, un conductor, un asistente, montan al paciente, sea accidentado o con una enfermedad crítica o en un momento crítico, y se lo llevan a un centro asistencial. Cuando hablamos de atención prehospitalaria, estamos hablando de un equipo que está preparado para ese asunto, para llegar y hacer un salvamento, un rescate si es del caso, hacer una atención básica en salud, revisar signos vitales, mirar cuál es la complejidad, conectarse con el 123 y a partir de eso desatar todo un proceso de atención que incluye finalmente el transporte y la ambulancia que lleva a ese paciente a algún sitio. Reitero, tiene un punto de partida y todo el contacto se inicia cuando el usuario o alguna persona cercana al accidentado o al enfermo llama al 123. En el 123 también no simplemente hay una persona que contesta ya y toma unos datos. Allá hay un equipo profesional, un equipo capacitado que, dependiendo de lo que ha sucedido y de la información que recibe de esa unidad móvil, porque ya no hablamos simplemente de una ambulancia, es decir, de un carro que transporta, sino de un sistema de atención que tiene equipos que permite incluso hacer algunos chequeos, algunas valoraciones, pues ahí están en coordinación y los muchachos, los compañeros del 123 están en la capacidad, porque para eso han sido formados, de determinar como el nivel de complejidad y con base en eso hacer la remisión, dependiendo el nivel de atención que requiera esa persona. Felipe, queremos precisamente resaltar esta labor tan importante que realizan las personas que se hacen cargo de esta línea 123. Le cuento que mi primo José Darío Ángel Arango trabaja en el 123 y yo soy consciente y además testigo de la manera con la cual
realizan su trabajo no solamente desde la parte profesional, sino además con muchísimo amor. Entonces es importante que los televidentes, que la ciudadanía entienda que el 123 es precisamente una línea para atender urgencias y que no deben llamar para hacer bromas. Son muchas las llamadas falsas que se reciben en el 123 diariamente. Entonces, a través del programa Medellín Ciudad Saludable, queremos que estén muy atentos durante el programa, que aprendan cómo es el proceso, cuándo es una urgencia, cuándo deben acudir a la línea y que además pues también entiendan qué es esa atención prehospitalaria de la cual hemos estado hablando. Usted dice son muchas las llamadas improcedentes, yo podría decir que son casi todas. Es que infortunadamente la estadística nos demuestra que el 80%, doctora Beatriz, esa cifra es absolutamente increíble, el 80% de las llamadas que recibe el 123 son llamadas improcedentes, son falsas alarmas. Y ni siquiera que fueran falsas alarmas, son mamadera de gallos, gente irresponsable, pero ojo, no solo niños, uno piensa que eso es un juego de niños, adultos, que por evaluar a ver si la ambulancia llega, qué pasa si llegan los bomberos, se ponen a apostar, a molestar en la línea y lo que terminan haciendo es desatando todo un trabajo de emergencia, desplazando vehículos, equipos, simplemente para una esquina, desde la esquina siguiente ver y gozar que llegó el carro de bomberos, que llegó la ambulancia, que llegó la unidad móvil. Lo que queremos hacer con este programa, además de explicarles cómo funciona esa atención prehospitalaria, es hacer un llamado de atención y ponernos serios con el asunto. Somos pioneros en eso, de muchas ciudades de Colombia y del mundo vienen y nos buscan cómo les funciona a ustedes el 123, cómo a partir de eso, enséñenos cómo desatan el trabajo de emergencias en casos de tragedia, de desastres, de accidentes de tránsito. Eso se lo estamos enseñando al mundo, pero lo importante para que funcione bien es que nosotros tengamos la capacidad, la inteligencia y la responsabilidad de utilizar que es un servicio muy importante y muy destacado hoy en Colombia y en el mundo. Esas unidades móviles, doctora Beatriz, son muchas, son varias, ya nos van a decir exactamente cuántas, están por ahí flotando por toda la ciudad 20 horas al día. La gran mayoría, están 20 de las 24 horas, están por ahí atendiendo y disponibles para esos asuntos. Y durante todo el día también hay unas unidades básicas que están en sitios flotantes, y ya vamos a hablar de esos puestos, donde están ubicados estratégicamente esos puestos que tienen la capacidad de reaccionar y llegar prontamente a los sitios de las emergencias. Si usted quiere ampliar la información, pues se queda con nosotros hasta las 12 del día, porque eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero también, si tiene dudas adicionales, puede marcar a la línea única de información a la ciudadanía, la línea 44 44 144. Felipe, y precisamente pues la invitación es para que no se muevan, porque van a estar con nosotros expertos en el tema con quienes vamos a desarrollarlo. Ellos son el coordinador del programa de atención prehospitalaria de Medellín, el doctor César Torres, y el coordinador de la línea 123 de la Secretaría de Salud, el doctor Carlos Diego Cardona. Entonces, acuérdense, el 441-2100 para que participen. Y antes de irnos a una pausa institucional, quiero hacer una reflexión que se la hago muy constantemente a mis alumnos, y es precisamente que no solamente le hacemos perder tiempo a las personas cuando hacemos llamadas inoficiosas, sino que además le estamos quitando la oportunidad a un paciente que verdaderamente necesita este servicio de salvar su vida. Y recuerden que ese paciente puede ser usted o un ser querido. Entonces vale la pena respetar todos estos lugares, todas estas estrategias que nos pone en las manos la Secretaría de Salud para que se haga una buena atención en nuestra ciudad. Antes de la pausa, rápidamente reviso mejor el Twitter, @saludmedellín. Es la cuenta en Twitter, gracias a Jessica Castrillón, a Gabriel Jaime Rico, que es el gerente de Plaza Mayor, que nos están siguiendo, @saludmedellín. El radioperiódico Clarín dice: Antioquia en este momento se encuentra en epidemia de dengue. Esto lo dice Raúl Rojo Ospina, que es de la Dirección de Salud de la Secretaría de Salud de Antioquia. Buen comienzo, nos dice, y de esto lo vamos a recordar al regreso: las mujeres con 20 semanas de gestación o más deben vacunarse este mes contra el DPT en los 117 puntos de salud de la ciudad. Metrosalud, en un trino de ayer, dice: próxima semana será radicado el proyecto de ley que reforma la salud. Vamos a hacer la pausa institucional, regresamos para hablar de atención prehospitalaria y cómo todo eso parte desde la buena utilización que hagamos de la línea única de emergencias y seguridad, de la línea 123. Ya volvemos.
Este jueves 14 de marzo en La Movida vamos a tratar un tema que está desarrollándose en la ciudad de Medellín por parte de la Secretaría de Movilidad y el área metropolitana. Se trata de los ciclocarriles inclusivos. Vamos a hablar de los 8.5 kilómetros de la extensión de esta iniciativa. También les vamos a hablar de una carrera muy especial para celebrar el Día de la Mujer que organiza el INDER en sus 20 años. No se pierda entonces la emisión en directo de nuestro programa desde el Centro Cultural de Moravia este jueves 14 de marzo de 8 a 9 de la noche por Telemedellín, aquí te ves. ¿Sabías que la música de cámara es aquella compuesta para un pequeño grupo de músicos? Si quieres aprender más, no te pierdas la tercera versión de Medellín Festicámara, el Festival Internacional de Música de Cámara que reúne en 5 escenarios de Medellín a los jóvenes de la red de escuela de música con los más destacados instrumentistas del mundo. Entrada libre con boleta 2 horas antes en el lugar de cada concierto. Innovación significa novedad, renovación. Y hoy, innovación entre 200 ciudades del mundo es Medellín. La eterna primavera, por su sistema de movilidad y sus soluciones ambientales. Su desarrollo humano y urbano. Por su creatividad y pujanza. Felicitaciones, Medellín. Ejemplo de innovación para Colombia y el mundo. Es un llamado a que todos reflexionemos sobre un punto muy importante y es sobre qué puede poner cada ciudadano, qué puede poner cada institución para que logremos ese propósito que tiene que ser el más grande de toda nuestra sociedad, el de respeto por la vida, el de la convivencia, la reconciliación y la paz. Quisiéramos que nadie en San Javier se angustiara por efectos de la inseguridad y de la violencia. Mañana haremos Medellín Ciudad Saludable desde el corregimiento Palmitas, uno de los 5 corregimientos de Medellín. Los esperamos por allá. Quien esté en Palmitas y nos esté viendo y quiera participar, acompañarnos en la producción del programa, en la realización del programa, pues por allá estaremos y por allá los esperamos para cerrar esta semana en la que hemos revisado la red pública y cómo se articula toda la prestación de los servicios de salud en Medellín. @SaludMedellín, cuenta en Twitter, si quieren esa opción. Medellín Ciudad Saludable en Facebook, por si en el muro quieren colgar algo o quieren generar una discusión o una pregunta, una reflexión, también estoy pendiente. Y por supuesto 441-2100, hablamos de atención prehospitalaria en Medellín y cómo todo eso parte desde la línea única de emergencias y desastres de la ciudad, la línea 123. Ya están con nosotros Carlos Diego Cardona Jiménez, es el coordinador de la línea 123 por parte de la Secretaría de Salud. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. César Andrés Torres Llano es el coordinador del programa de atención prehospitalaria en Medellín. César, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias, doctora. Muy bien, doctora Beatriz, ¿le parece si empezamos viendo un informe? Porque es que tenemos a otro compañero de todo este sistema de salud, que es Javier Gamarra, que es funcionario de la línea 123, y él nos va a hablar un poco del funcionamiento de la línea y de la labor que cada uno de los funcionarios, de los servidores, hace precisamente allí, para que entendamos más de dónde se da el punto de partida para esta atención prehospitalaria. Las llamadas entran por el 123 en el sistema integrado de seguridad de emergencia metropolitana. Todas las llamadas llegan allí y luego los receptores de clasificar el caso la van pasando dependiendo del caso que sea, de la atención que se necesite. Si es salud, llegan directamente a nuestro módulo. Las llamadas, ya cuando llegan a nuestro módulo, hay un proceso inicial que es verificación de los casos. Inicialmente lo que se hace es determinar qué es lo que se necesita, si es un accidente con lesiones, si es un servicio de ambulancia. Cuando son casos
de accidentes donde hay varios lesionados, en la consola siempre nos aparecen varias veces de la misma dirección. En esos casos nosotros no verificamos y se despacha el recurso. Nosotros atendemos en general todos los casos que nos llegan a la consola. Apenas llega el recurso al sitio, los tecnólogos en atención prehospitalaria que están en zona, que van en la ambulancia, hacen la regulación del paciente. O sea, comienzan a dar los datos, no la regulación, sino los datos para la regulación. Comienzan a decir, bueno, ese es un paciente con estas características y tiene estas lesiones. El médico y el tecnólogo en atención prehospitalaria de regulación comienzan a hacer ese proceso. Y de allí es donde direccionamos definitivamente el paciente para que continúe su tratamiento. Hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos sobre la línea 123 y la atención prehospitalaria en nuestra ciudad. Tenemos una llamada desde Guayabal de Marta Gil. Buenos días. Buenos días, doña Marta. Marta, se fue Marta Gil. Marta, si quieres participar, seguramente tienes una pregunta que resultaría bien interesante para el desarrollo de este programa. Vuelve a marcar, por favor, 441-2100. Todos los que estén viendo y quieran participar de este tema, atención prehospitalaria y de la línea 123 en salud, nos pueden llamar 441-2100. Doctor Cardona, cuéntenos por favor qué es la atención primaria hospitalaria en nuestra ciudad y en qué consiste. Bueno, la atención prehospitalaria es la garantía que se le brinda al ciudadano que sufre un accidente de tránsito o un evento causado por la naturaleza o por el hombre y que es responsabilidad de la municipalidad en vía pública o en algún sitio público. Entendido eso, en lo común en la cotidianidad son los lesionados por accidentes de tránsito, pero también hacemos la atención prehospitalaria para las personas que sufren lesiones como consecuencia de eventos naturales. Son aquellos que son provocados una inundación, un deslizamiento, algún edificio, alguna edificación que sufre pues, en su infraestructura y provoca lesión a las personas, o los eventos provocados por el hombre, digamos un atentado terrorista, donde sufren una explosión de un artefacto explosivo, hasta allí llegamos. Entonces se le brinda al ciudadano en cualquiera de estos eventos la garantía que la ciudad dispone de un equipo de ambulancias, de un recurso humano, de un programa que se ha diseñado con un personal cualificado para que llegue al sitio. Y allí le brindemos en esa hora de oro que se consigna en medicina, en poder garantizarle la mejor calidad y el traslado al sitio que requiera de acuerdo a las lesiones que sufra. secre.salud@medellin.gov.co es también el correo electrónico de la Secretaría de Salud para las inquietudes que tengan. Martina Jiménez en La Milagrosa, buenos días. Hola Martina. Martina, ¿estás ahí? ¿Se asustó Martina o se le cayó la llamada a Martina? Lo propio, si quiere volver a llamar, 441-2100. Doctor Torres, haciendo una evaluación del trabajo que en materia de atención prehospitalaria se hace en Medellín, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Nos está faltando? Y lo pregunto porque es que es una ciudad grande, donde además confluye mucha actividad de los municipios vecinos, donde la accidentalidad producto de tránsito se ha incrementado enormemente en los últimos años. Entonces, cuando valoramos lo que estamos haciendo, ¿cómo estamos? Bueno, estamos mejorando y uno de los propósitos de la administración es cada día estar mejor en tiempo de respuesta, en calidad de la atención y en el tipo de equipos y todo lo que tiene que ver con la cualificación del personal para esta atención. Entonces yo pienso que según las estadísticas hemos mejorado tiempos de respuesta, hemos mejorado en el porcentaje de atención, obviamente en un trabajo mancomunado con las demás agencias, pero pues desafortunadamente todavía nos falta porque la ciudad cada vez tiene
mayor índice de accidentalidad, y esto no depende de que tengamos un excelente sistema de atención prehospitalaria, sino que tenemos que ir un poco más allá en la cultura de la gente, en la cultura vial, en el respeto al peatón, en cómo conducimos, en qué estado lo hacemos. Yo pienso que no solamente está en cómo lo vamos a atender, sino que tenemos que abordar otros frentes. En la parte de atención prehospitalaria vamos cada vez en mejoría, y obviamente a uno siempre le va a faltar y siempre vamos a querer estar en la excelencia y teniendo una ciudad que esté cercana a los niveles del primer mundo. Doctor Cardona, cuéntenos por favor cómo funciona esa línea 123 y de qué manera se integra a la atención prehospitalaria. Bueno, el número único de seguridad de emergencias 123 funciona recepcionando las llamadas de los ciudadanos ante cualquier evento que se presenta en la ciudad y que requiere algún tipo de despacho de recurso para atender la persona lesionada. Entonces el ciudadano se comunica con el 123, de allí el receptor, que hoy es un agente de policía, codifica el incidente y lo traslada a la agencia que despacha el recurso, que en este caso es la Secretaría de Salud. Y de acuerdo a si tenemos que extraer personas, extricar personas o a personas atrapadas, nos contactamos con las demás agencias y despachamos el recurso que nos apoya para eso. Cuando es solamente lesionado de accidente de tránsito, hacemos el despacho de la ambulancia llega al sitio y vía radio se contacta con nosotros. Allí tenemos un médico y otro tecnólogo en atención prehospitalaria quienes hacen toda la ubicación del lesionado en la red hospitalaria de la ciudad. Doctor Torres, ahorita el doctor Cardona nos decía en qué momentos o bajo qué circunstancias se hace la atención prehospitalaria, pero una persona que acaba de ser abaleada, una persona que está teniendo un infarto, una señora que se desploma en un centro comercial, en un banco, ¿uno puede llamar al 123 para que el sistema se active para esos casos también? Sí, efectivamente, para eso existe el sistema, se recibe la llamada y, como lo decía el doctor Carlos Diego, es el encargado, que en este caso sería un agente de policía, en recepcionar y distribuir esa llamada en la agencia, que en este caso seríamos nosotros, y despachar el recurso. Es muy importante que la gente entienda que el primer respondiente es el que ve el paciente, está con una línea telefónica, sea celular, que es gratuito, además la llamada, puede hacer esa llamada y de datos exactos de la georreferenciación, idealmente un punto de referencia, idealmente la dirección, porque para nosotros son minutos y segundos que cuentan en ubicar la zona donde está el herido o en donde se encuentra el incidente, y además de eso nos deje unos datos de un número de teléfono donde podamos verificar la llamada, porque desafortunadamente también hay llamadas que obviamente no son verdaderas o no nos dan una ubicación exacta, y eso pues nos aumenta los tiempos de respuesta o nos puede en algún caso dar una atención negativa. ¿Sí? Entonces es importante que la ciudadanía y la persona que llame dé los datos exactos, y todos esos que acabaste de nombrar más otros que conforman las emergencias médicas son atendidos por nosotros. Muy bien, le damos la bienvenida desde Guayabal a Guillermo Sánchez. Buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días. Adelante. Mira, la inquietud mía es que yo soy un tipo jubilado, tengo 74 años y pide una cita a uno en la EPS y le cobran 2.300 pesos a uno, y lo mismo en los remedios, sabiendo que uno en la pensión le sacan a uno para pagar uno el seguro social. Don Guillermo, gracias por la llamada. Esos son los famosos copagos que están activos por lo que decreta el Sistema General de Salud en Colombia y que posiblemente cambien. Ahorita les leía del Twitter que seguramente la próxima semana el Gobierno Nacional va a radicar el proyecto de reforma a la salud. Es posible que mucho de lo que hoy tenemos vaya a ser modificado, pero todavía tendremos que esperar, porque la otra doctora Beatriz es que eso sigue aplicando. Los copagos con las EPS siguen aplicando por ahora. Seguirán aplicando, don Guillermo. Ahí hay que tener un poco de paciencia y entender cómo funciona el sistema, pero incluso, don Guillermo, mañana que vamos a revisar el tema de los servicios de salud en los corregimientos, pues va a estar una persona que es Fabián Ibarra, que es muy conocedora del régimen contributivo, del régimen subsidiado, y mañana intentaré que no se me olvide llevarle esta inquietud para que él explique un poco más desde lo técnico cómo funciona el sistema y cómo funciona el tema de los copagos. Bueno, los invito para que volvamos con el señor Javier Gamarra, quien esta vez nos va a contar dónde se encuentran ubicadas las ambulancias en nuestra ciudad y cuál es el personal que en ellas
se encuentra. La línea de salud 123 es operado por Metrosalud. El proyecto es de la Secretaría de Salud de Medellín, entre ellos está atención prehospitalaria. En promedio se atienden de 35 a 40 accidentes o lesionados por accidentes de tránsito y en más o menos 15 servicios de ambulancia que entre ellos se despachan, por lo general, una tercera parte, que es son 5 casos específicos. Los demás se les da asesoría porque no es necesario despachar esos servicios de ambulancia. La ambulancia del programa de atención hospitalaria tienen unos niveles de tecnificación, partiendo con el recurso humano, en el cual son generalmente los 3 tecnólogos o un técnico que es el conductor y 2 tecnólogos en atención prehospitalaria. Eso lo que garantiza es una mayor atención, una mejor atención y por lo tanto disminuir las secuelas que ese paciente pueda tener por un mal manejo o por una mala adherencia a las guías de atención prehospitalaria. Gracias a Javier Gamarra, que nos está explicando cómo opera todo este sistema desde la línea de emergencias y seguridad de 123, y en este caso veíamos dónde y por qué están ubicadas en esas zonas las ambulancias. Doctor Cardona, yo al comienzo del programa insistía con un tema y le decía a los televidentes, allá en la línea 23 las personas que contestan y que reciben las llamadas están preparadas. ¿Qué tan preparadas están esos equipos? ¿De dónde surgieron? ¿De dónde salieron? ¿Y qué capacitación les estamos dando precisamente para que hagan muy bien su trabajo? Es muy importante la pregunta porque la normatividad plantea para el componente de atención prehospitalaria, en el componente de habilitación de recurso humano, que en las ambulancias y tanto en los módulos de despacho podían estar específicamente en las ambulancias o auxiliares de enfermería o tecnólogos en atención prehospitalaria, y el conductor de ambulancia es una persona capacitada con un curso básico. La Secretaría de Salud quiso implementar unos estándares más altos a los mínimos que exige la norma. Entonces hoy nuestras ambulancias tienen un conductor que es tecnólogo en atención prehospitalaria o técnico en atención prehospitalaria y 1 o 2 tripulantes que son tecnólogos en atención prehospitalaria. ¿Por qué nos inclinamos hacia tecnólogos en atención prehospitalaria? Y los preferimos la selección del personal, porque revisado entre auxiliares de enfermería y tecnólogos, la formación del auxiliar de enfermería hoy está más direccionada hacia la atención intrahospitalaria. El tecnólogo es la persona que se ha formado durante 3 años para atender trauma específicamente en esos eventos, en la calle, en sitios, en actividades de socorrismo, de rescate. Entonces, ellos hoy son quienes tienen el conocimiento para hacer atención de muy buena calidad con las 2 universidades que forman. Entonces, los tecnólogos son hoy las personas especializadas en la atención del trauma en la calle. Y quisimos que en el módulo que recepciona las llamadas tuviéramos un par, porque es que si tenemos una persona en la calle que es un tecnólogo y recepcionando y apoyando la atención un radiooperador, no tendrán la misma comunicación, el mismo lenguaje. Entonces debe tener un par en el módulo de despacho, en el módulo de regulación y articulados por un médico. Entonces hemos querido elevar desde la Secretaría de Salud para brindarle una calidad de muy buenos estándares a los ciudadanos que sufren lesiones en cualquiera de estos eventos. Doctor Torres, ¿qué son puntos flotantes? Los puntos flotantes son zonas de la ciudad que, en compañía de la Secretaría de Tránsito, quienes manejan la estadística y además de eso, pues son conocedores de toda la problemática que vive nuestro entorno en cuanto a los accidentes, se determinaron direcciones o zonas de mayor accidentalidad en la ciudad. Inicialmente se georreferenció cuál era el punto ideal para el acopio de ambulancias, que está cercano al punto cero de la ciudad, y unas zonas que por su alta accidentalidad
fueron demarcadas para poner las ambulancias y así disminuir los tiempos de respuesta. Esos puntos de flotación son varios y se escogen dependiendo de la estadística, porque tenemos una estadística día por día, hora por hora, de dónde es la mayor accidentalidad en la ciudad y de ahí poder salir la que más cerca esté, porque todo eso está coordinado desde el módulo por georreferenciación del sistema de tablet, la que más cerca esté al incidente y poder hacer la atención en un tiempo menor. Eso es lo que hablamos de puntos de flotación. Doctor Torres, ¿cuántos equipos tenemos, cuántas unidades móviles, durante cuántas horas al día? Nosotros funcionamos los 365 días del año, las 24 horas del día. En este momento estamos con 8 ambulancias. ¿El servicio nunca se suspende? El servicio nunca para. Estamos con 8 ambulancias. Cada ambulancia, como decía el doctor Carlos Diego, consta de 2 a 3 tripulantes. La tripulación generalmente es de 3, ¿cierto? Que son 2 APHs tripulantes, un APH conductor, y el módulo funciona a las 24 horas del día con 2 APHs en regulación y despacho y el médico 24 horas también. ¿Esas unidades móviles, esas ambulancias, son de la Alcaldía de Medellín o son contratadas con algunos prestadores de servicios? Hay un sistema, nosotros en el proyecto inicialmente se contrataron por una figura que es el renting de ambulancias. Eso nos permite a nosotros cada determinado tiempo tener un nuevo modelo, ¿sí? Y no se cae en lo que es la depreciación y el mantenimiento de estos vehículos. Se hace mediante renting con una empresa especializada en eso. En este caso nos ponen las ambulancias con toda la asegurabilidad y nosotros hacemos todo lo que es el funcionamiento, todo lo que tiene que ver con el combustible y disponemos de ella durante todo el contrato. Bueno, antes de darle la bienvenida al señor Carlos Jiménez, quiero preguntarle, doctor Torres, más o menos, yo sé que depende de muchos factores, pero más o menos, ¿cuánto es el tiempo promedio en que se atiende una emergencia? Esto sí es bueno contarlo. Nosotros éramos una ciudad hace un año de un promedio entre 18 y 20 minutos en atención. Esos promedios se sacan por medio del software donde entra la llamada hasta que llegamos al sitio. En el mes de diciembre, que fue el último corte al año 2012, terminamos en 11 minutos. Es bueno saber que las ciudades de primer mundo están por debajo de 8 minutos porque son unos sistemas más robustos, pero es una disminución de 20 minutos a 11, es bastante positiva para la atención nuestra en la parte prehospitalaria, y obviamente pues va a haber eventos en los que tengamos una atención mayor, que vuelvo y repito, tiene que ver con que dan mal la dirección, con que no tenemos puntos de referencia, o en algún momento la accidentalidad es tan grande que no tenemos el recurso y también hay que contárselo a la ciudadanía. Yo quiero hacer un comentario de esos tiempos, pero primero don Carlos Jiménez. Carlos, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, don Carlos. Yo tengo una inquietud, y es ¿cuál es el cuestionario que le realizan a uno cuando uno llama a reportar un accidente? A mí me ocurrió hace unos días, yo llamé a reportar un accidente y yo pienso que es un cuestionario bastante extenso. Uno cree en su ignorancia que con solo suministrar dirección y el tipo de accidente sea necesario, porque estamos hablando de minutos valiosos para preservar una vida. Claro. A mí me hicieron un sinnúmero un cuestionario bastante extenso, que yo estaba desesperado. Yo decía, pero ¿por qué, señor? Vea, está en tal parte, venga, que ese señor se está muriendo. Y se me hace que es bastante extenso. A veces, ¿cuáles son las preguntas básicas que le realizan a uno en la línea 1, 2, 3? Y tengo también para plantearles que, bueno, usted y a la doctora Beatriz, que en una próxima oportunidad se tratase el tema del herpes zóster o culebrilla. Estoy atento a las respuestas por la televisión. Gracias, don Carlos. Gracias por llamar. Muy bien. Doctor Cardona. Bueno, está estandarizado que los protocolos de inicio de una atención o lo que hace el receptor de la llamada obedece a 4 preguntas. Solo deben ser 4 preguntas. El nombre de quien llama, un teléfono que podamos identificar, un sitio, o sea, que nos puedan dar la orientación del sitio donde está ocurriendo el incidente, y si hay personas atrapadas o no. ¿Ya? O sea, no deben ser más de esas 4 preguntas y son las que están estipuladas en el protocolo, porque la atención del receptor no debe transcurrir de más de entre 30 y 45 segundos, porque a su vez cuando este receptor inicia la atención está generando, de acuerdo a los datos que dan en esas preguntas básicas, el envío a la agencia que debe despachar el recurso. Entonces no deben transcurrir, no deben ser más de 4 preguntas. Lo que sí le solicitamos es que nos den un punto de referencia, una identificación, un número, y si hay personas atrapadas o no. Serían los 4 datos básicos, y a su vez
que el receptor atiende a la persona, está trasladando la llamada a la agencia responsable. ¿Qué pudo haber pasado en este caso que nos dice don Carlos, donde al parecer le hicieron más preguntas? Es decir, ¿es posible que luego de estas 4 básicas se despache el servicio ya, dependiendo del caso, le hagan otras preguntas para precisar más o para llenar unos requisitos posteriores a enviar el servicio? Doctor Torres. Sí, hay probablemente casos en los cuales necesitamos más información, lo decía muy bien el doctor Carlos Diego, hay unas básicas de protocolo, pero inmediatamente se recibe la llamada en los primeros 10 segundos, este agente de policía que está recepcionando la llamada hace la comunicación interna y por medio del software y por medio del computador ya las agencias están trabajando en el caso. No quiere decir que mientras le van preguntando están esperando para enviar el recurso, no, se va trabajando en línea y muy probablemente cuando pasan la llamada al módulo de salud, el médico o el tecnólogo en atención prehospitalaria le hace más preguntas a la persona que está en el sitio, obviamente para ubicarse con qué se va a encontrar en el momento en que la ambulancia llegue. Entonces es muy importante lo que decía, si hay atrapamiento, si la persona está consciente, si está inconsciente, si tiene algunos otros vestigios de algún otro herido. O sea, se pueden hacer muchas más preguntas en el transcurso, pero eso no quiere decir que no se haya despachado el recurso. Las básicas son 4, con eso se despacha el recurso, pero se pueden seguir haciendo preguntas y se puede hacer comunicación, pues para dar también inclusive indicaciones a la comunidad de no mover el paciente, en el caso que esté lloviendo, de aislarlo, de muchas cosas que pueden pasar y uno puede hacer por medio de esa llamada, de esa comunicación telefónica, algunas de las preguntas básicas para nosotros ubicarnos mejor. Doctor Cardona, más o menos ¿cuántas llamadas se reciben diariamente? ¿Cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? Es muy importante y valiosa la pregunta. El número único de seguro de emergencias 123 recibe alrededor de entre 30 y 35 mil llamadas diarias. 35.000 llamadas diarias. Hay un promedio de 30.000 llamadas diarias. Vale la pena recordar que más o menos, de acuerdo a la estadística que se tiene, el 80% de estas llamadas son llamadas improcedentes. ¿Qué quiere decir eso? Son llamadas que hacen los niños a jugar, a preguntar. Es frecuente que llamen a altas horas de la noche y los fines de semana mujeres, hombres, a preguntar cosas que no se atienden en la línea y simplemente pues, a tratar de inclusive a la gente de policía hacerle preguntas insinuosas, una serie de cosas que se tienen identificadas. Si nosotros no tuviéramos este alto porcentaje de llamadas improcedentes, nos dedicaríamos al 20% real de que llamadas que ameritan a una atención de urgencias y tendríamos mucha más facilidad, mucho mejor tiempo de respuesta, no solamente por nosotros, por los agentes de policía, por tránsito, por la fiscalía, por todas las agencias que integran el sistema de emergencias y seguridad de la ciudad. Amparo Salazar está en Buenos Aires. Amparo, bienvenida. Buenos días. Hola. Buenos días. Te escuchamos, Amparo. Sí, mire, lo que pasa es que ahora empezando febrero, mis 2 sobrinos, ella de 16 y mi sobrino de 20, iban en la moto, ¿cierto? Una señora los atropelló con el carro. La niña al caerse se fracturó, bueno, no sé cómo la atropelló, no sé cómo fue el accidente, ella se fracturó la pelvis, la sobrina mía. Resulta que llegaron los bomberos a recogerla, ¿no? Como no sé qué pasó, como que alguien movió el carro y la moto, yo no sé cómo fue, entonces los bomberos dijeron que como habían movido los vehículos, la bajaron de la ambulancia, no la quisieron llevar a la clínica. Lógicamente, al cargar la niña para montar en un taxi, la niña se acabó de joder la pelvis, porque fue una fractura en toda la pelvis. Entonces eso me preocupa a mí, pues que, o sea, no sé por qué tiene que ver una persona que está herida o fracturada con el problema de que muevan los vehículos, pues eso me preocupó mucho, porque la niña tiene problemas en este momento por esa moto, pues porque la bajaron de ahí, es que claro. No es lo mismo que la monten en una camilla que la meten en un taxi. Por supuesto, Amparo, muchas gracias por la llamada. Amparo, bueno, pues. Yo tengo una pregunta. ¿Usted está segura que la ambulancia iba de parte del 123 o fue otra? No le sé decir, sé que era una ambulancia de los bomberos. Sí, porque hay varios servicios de ambulancia en la ciudad. No Doctor Torres. Bueno, primero hay que identificar 2 cosas. Una es los protocolos de atención, habría que mirar cada caso en particular.
Vale aclarar que las ambulancias de bomberos, que eran quienes prestaban la atención prehospitalaria anteriormente en la ciudad, están como backup nuestro, o sea, siguen prestando atención, pero desde el módulo cuando la demanda es mayor del recurso. Me explico, si las 8 ambulancias nuestras están ocupadas en el momento que entra un nuevo incidente, se acude a las ambulancias de bomberos, perdón. Y lo otro es, hay que analizar el caso, si en realidad la paciente fue atendida por una impericia o por algún tipo de violación del protocolo en cuanto a la movilización en camilla y en cuanto a lo que tiene que ver con la estabilización, en este caso de la fractura de pelvis, para determinar si las consecuencias o no sean causadas por el accidente. Esto ya tendría que ser un análisis del caso, si en tal punto en particular les podemos ayudar y determinar en algo, lo estaremos haciendo, pero no tenía conocimiento desde el 123 de la atención de ese paciente, y no es un protocolo que porque hayan movilizado los carros el paciente no se atiende o se baja de la camilla, no. Probablemente hay que conocer mejor el caso, porque para nosotros hay unos procesos que tienen que ver con la parte legal y que tienen que ver con la parte del tránsito, pero lo nuestro es la atención prehospitalaria y la prioridad nuestra es el paciente, al cual se hace estabilización y traslado en caso de ser necesario. Pero en este caso que habla la señora de la ambulancia de bomberos, no tengo conocimiento, las nuestras son como los vieron ahí las de la Secretaría de Salud. Porque además resulta un caso pues bastante extraño en la manera que la televidente nos lo está describiendo, y resultaría muy lógico que el procedimiento hubiera sido ese. Antes de saludar a Eliana Torres, que nos va a contar, les va a mostrar las ambulancias, las unidades móviles por dentro, esas 8 unidades móviles, esas 8 ambulancias son iguales, son básicas, hay unas que tienen más equipos que otros y en consecuencia podrían atender otras dificultades de diferente nivel. ¿Cómo son? Hay una normatividad que determina qué debe tener la ambulancia básica o de traslado asistencial básico, y otra que tiene que tener la ambulancia de traslado asistencial medicalizado. La norma y las que nosotros tenemos son de traslado asistencial básico, pero la Secretaría, pues obviamente viendo la accidentalidad y el tipo de trauma que se atiende en calle, se preocupó por mejorar el estándar, como lo decía ahorita Carlos Diego, de calidad, y se adicionaron equipos para este tipo de ambulancias, o sea, tiene equipos de mayor calidad que los que exige la norma. Tenemos desfibriladores, tenemos equipos de trauma, tenemos camillas diferentes a las que exige la norma, siempre pensando en todo lo que tiene que ver con la atención y la complejidad del trauma. Entonces son personas cualificadas y además de eso equipos de mejores estándares de calidad para esa atención, pero siguen siendo traslado asistencial básico. El medicalizado tiene además el médico adentro de la ambulancia, que hasta ya tendremos en un futuro que llegar, pues por la problemática que vemos ahora en nuestra ciudad. Bueno, ahora sí vamos con Eliana Torres, una tecnóloga en atención prehospitalaria, quien nos va a mostrar la ambulancia y cómo está equipada para prestar el mejor servicio. Les voy a mostrar cómo está equipada la ambulancia que tenemos en este momento. Está muy bien dotada, esta es una ambulancia de traslado asistencial básico. Nosotros contamos con muchos equipos que no son necesarios tener en una ambulancia básica, pero los contamos por el tipo de trauma y el tipo de lesiones que podemos atender con la ambulancia. Este equipo se llama un DEA, es un desfibrilador externo automático. Y es con el cual se pasan las descargas o las desfibrilaciones a las personas que tienen un paro. Esto es un pulsoxímetro. Un equipo portátil, pesa muy poquito, y con este miramos la saturación arterial de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Miramos qué tan bien oxigenada está la sangre que tenemos en el cuerpo. Si pasamos más adentro de la ambulancia podemos ver el monitor, con este también podemos tomar la presión arterial de las personas y podemos hacer una monitorización cardíaca. Que sería casi como poder leer un electrocardiograma, pero entonces nosotros con estos cablecitos los conectamos en los diferentes puntos estratégicos del corazón y nos va a decir que también está funcionando el corazón eléctricamente. Estos son los inmovilizadores laterales. Cuando una persona sufre un trauma en el cual la tengamos que inmovilizar, con estos inmovilizadores le podemos inmovilizar el cuello y la cabeza para que no sufra más lesiones durante el traslado y mientras es evaluada ya en el centro médico. Además de esto, nosotros contamos con el aspirador de secreciones, que es un equipo muy importante porque este nos permite aspirar
todos los fluidos que tienen los pacientes, por ejemplo, en la vía aérea. Bueno, esto es todo lo que tiene la ambulancia de equipos. Es muy bien dotada, con esto estamos preparados para cualquier emergencia, ya sea traumática o servicios de ambulancia como enfermedades comunes, todos de urgencias, y con esto intentamos prestar el mejor servicio a la comunidad de Medellín. Gracias a Eliana, excelente la explicación. Y yo puedo dar testimonio, doctora Beatriz, invitados y amigos televidentes, porque recientemente, bueno, a finales del año pasado, a través de mi esposa que tuvo un accidente de tránsito y que fue atendida precisamente después de llamar al 123 en un accidente de tránsito, pues también tuvimos la oportunidad de utilizar las ambulancias. Como dicen los muchachos, un fierro de ambulancias. Están bien dotadas, la atención es muy buena y el traslado que hicieron hacia el Hospital Pablo Tobón Uribe. Doctor Torres, corregimientos. Medellín tiene 5 corregimientos. ¿Esa atención prehospitalaria llega también a los corregimientos de Medellín? Sí, claro, llega a el área de los corregimientos completo. Nosotros estamos en todo lo que es la ciudad de Medellín y sus corregimientos. No estamos todavía en el área metropolitana porque obviamente pues eso ya le corresponde a cada uno de los municipios, pero estamos en Medellín y todos los corregimientos. Doctor Cardona, ¿cuáles son los sectores de la ciudad de Medellín donde más accidentalidad ocurre? Bueno, este aprendizaje ha sido una relación interinstitucional con el tránsito. El tránsito tiene en su centro de control de despacho de tránsito una construcción de unos mapas que permiten georreferenciar las zonas, que va con lo que nosotros encontramos en las estadísticas que elaboramos, y son Castilla. O sea, el mayor índice de accidentalidad está en la comuna La Candelaria, o sea, el centro de Medellín. Centro, la 10. La 10, la Candelaria, la 10. Adicionalmente, esto están Castilla, está El Poblado, está Belén, está Aranjuez, Laureles. Creo que ahí están representadas el mayor número de accidentes. O sea, es un volumen alto, un muy buen número de comunas donde se presenta accidentalidad. Y hay un alto porcentaje que está representado específicamente por motos. Doctor Torres, ¿y cuáles son las emergencias que con mayor frecuencia se presentan? Bueno, desafortunadamente, lo acaba de decir el doctor Carlos Diego, la mayoría de atenciones es a motociclistas. Dentro de las lesiones que sufren los motociclistas, los principales está el trauma encefalocraneano, que se lleva un gran porcentaje, las fracturas tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, y de ahí en adelante tenemos lo que son ya laceraciones y trauma abdominal. Pero entre las dos primeras, que pueden dividirse por categorías o por grados, nos llevamos un gran porcentaje de las lesiones que desafortunadamente en un futuro pueden generar a una complicación mayor a los personajes que están siendo involucrados en este tipo de incidentes. Si bien tenemos un equipo altamente preparado y unas unidades móviles muy bien dotadas, más de lo que exige la ley, como lo veíamos hace un ratico, yo siento que hay que seguir creciendo en los equipos necesarios para atender pues tanta actividad en ese sentido. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos voy a proponer ese tema para que nos cuenten como qué metas, qué objetivos, si van a llegar más unidades móviles en los próximos años, cuál es el plan que en ese sentido se tiene. Ya volvemos. Para darnos cuenta en qué se invierte la plata, en qué está gastado. Eso demuestra que está haciendo un trabajo transparente en la alcaldía de Medellín. Porque se observa la honestidad y la transparencia en su gobierno. ¿Sabías que la música de cámara es aquella compuesta para un pequeño grupo de músicos? Si quieres aprender más, no te pierdas la tercera versión de Medellín Festicámara, el Festival Internacional de Música de Cámara que reúne en 5 escenarios de Medellín a los jóvenes de la red de escuela de música con los más destacados instrumentistas del mundo. Entrada libre con boleta 2 horas antes en el lugar de cada concierto. Darwin, la exhibición del Museo de Historia Natural de Nueva York llega al Parque Explora esta gran exposición. 3 millones de personas la han visto en 4 continentes.
Por primera vez en Medellín, más de 200 objetos del gran naturalista, una reproducción de su estudio y mucho más. Invitan Parque Explora. 5 años de ciencia para todos y Culture. Patrocinan Pacific Rubiales, Argos, Luz Verde, El Colombiano, Caracol Radio, Caracol Televisión, Alcaldía de Medellín. Parte final de Medellín Ciudad Saludable. Por hoy, atención prehospitalaria es el tema que estamos desarrollando y dije al salir al corte que habláramos un poco del plan de inversiones a futuro. Si van a llegar más unidades móviles, ¿cuál es el proyecto en los próximos años? ¿Cuántas deberíamos tener para cubrir con toda la demanda? Sí, la Secretaría y la Administración Municipal en el año anterior hizo un estudio que permite abordar que la ciudad debe tener entre 12 y 15 ambulancias para garantizar entre el 98 al 100% de los accidentes. La Secretaría de Salud, en cabeza del secretario, tenía presupuestado que para el final de la administración tuviéramos las 12 ambulancias. Pero dada la necesidad y la accidentalidad y el aumento, él ha hecho los esfuerzos para que posiblemente en este año podamos contar con las 12 ambulancias. Son inversiones que la Secretaría, a través del secretario y de la administración, se están consiguiendo para poder garantizarle a la ciudad. Y tal vez poder a futuro, dentro de los 2 años siguientes, contar con las 15 ambulancias que se tienen. ¿Qué más tenemos? Medellín no se puede dividir de Bello y Envigado por una línea imaginaria. Debemos integrar la atención prehospitalaria del área metropolitana. Eso nos llevará a pensar que tendremos que tener un sistema único despachado desde el 123 con la posibilidad a futuro que podamos tener inclusive ambulancias helicotransportadas, ¿ya? Para trasladar lesionados desde Barbosa a los hospitales que tienen helipuerto en la ciudad. Y adicionalmente, el equipo de trabajo de la Secretaría ha venido en cabeza de la parte directiva, que podamos tener voz, imagen y datos. O sea, que podamos, el médico del 123 y el médico de la institución donde se va a llevar el lesionado puedan tener en tiempo real la imagen, la comunicación de los datos y de las imágenes de los signos vitales que el paciente está presentando, porque la atención realmente se inicia en el componente prehospitalario. Si el hospitalario ya tiene toda esa información, se le está garantizando una mejor calidad a la persona. Excelente eso. Nos llama desde Laureles Inés Galeano. Bienvenida, buenos días. Se fue Inés. Muy bien. Creo que, doctora Beatriz, que entremos a la parte final del programa con las recomendaciones, y yo quiero insistir con algo que dije al comienzo del programa, y es la buena utilización de la línea 123. Eso es fundamental, es que el 80%, y reiteramos en ese porcentaje, son llamadas que no están cumpliendo ninguna función. Lo que están haciendo es congestionar el elemento primario para desatar la atención. ¿Quién desea empezar con recomendaciones? Pues las recomendaciones básicas para la ciudadanía, como lo está diciendo Felipe, uno es saber utilizar bien el número del 123 para lo que realmente son emergencias. En el 123 no se dan horarios de misa, no se dan domicilios, no se dan teléfonos, que para eso llaman muchas veces. En el momento en que uno se equivoque, porque también pues hay que hablarlo, uno se puede equivocar, dado que las líneas de celular para el buzón de voz es el 123 precedido de un asterisco, se pueden equivocar. Si cuelgan ahí mismo, eso se identifica que antes de 6 segundos es simplemente una equivocación. Después de 6 segundos es que llamaron, obviamente con algo improcedente. Segundo es, en la calle, cuando tengan las ambulancias en calle, por favor, denles vía, ¿cierto? Por favor, cuando están en una emergencia, no las persigan, ¿cierto? Inclusive nuestras ambulancias cuentan con megáfonos externos que le avisan a la ciudadanía que por favor no se le peguen a la ambulancia porque puede haber otro accidente, ¿sí? Y es muy común en nuestra ciudad cuando hay congestiones que la ambulancia le abren camino y detrás se le pegan. Las personas que no entienden un poco que pueden terminar siendo ellos los más afectados.
Además, cuando hacemos recomendaciones, también por la vía megáfono, como ocurrió hace poco por un ataque de abejas, atiendan a lo que les dice la ambulancia, cierren las ventanas. Cuando estén en un accidente, nosotros entendemos que estamos conviviendo con el dolor de la gente y que para nosotros un minuto es en la comunidad 50, entonces que tengan paciencia, que por favor den la información clara de la georreferenciación, de un punto exacto donde están, si la vía donde están es de norte a sur o de sur a norte, porque cuando estamos en la regional nos dicen hay un accidente en la regional, pero si no especifican, la regional la divide el río y para regresar de sur a norte hay que ir hasta un intercambio vial en un puente y te puedes perder minutos que son vitales para ese paciente. Claro. O sea, dar información clara, intentar calmar a las personas que están involucradas en el incidente, a las que no están involucradas, generarle seguridad al paciente y obviamente dar una información muy clara de cuál es el tipo de incidente que están viviendo, que están viendo, para que la persona que es experta además, y que por favor confíen en ella, la que está al otro lado de la línea, ubique bien al paciente y dé la referenciación al hospital de complejidad necesaria para ese caso, ¿cierto? No es por gusto, no es por simplemente que nosotros determinemos a dónde se lleva, no, es por el tipo de complejidad y por el recurso que haya en ese momento en las unidades hospitalarias. Entonces a la ciudadanía utilizar muy bien el 123, utilizar muy bien las ambulancias, respetarlas, cuidarlas y obviamente pues ayudarnos en este sistema porque esto es cultural, esto es de todos. Doctor Torres, doctor Cardona, muchas gracias por acompañarnos. Muy ilustrativo el programa y yo creo que alcanzamos a desarrollarlo muy bien. Esperamos que en adelante lo que sigue es una buena utilización del sistema. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Doctora Beatriz, mañana en Palmitas, sí. Acceso, ¿no? ¿Cómo va a ser el tema? Vamos a hablar del acceso a la salud desde los corregimientos de Medellín. Les agradecemos mucho la compañía. Viene el boletín de noticias, la programación de Telemedellín y mañana en Palmitas. Qué bueno que nos viéramos por allá los espero. Hasta mañana entonces. Chao.